surrender, no trigger, fingers go, living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Cheering me up, spitting me out. Hey, 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 when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Never will fall, never will fall. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake. Una reina para un rey, capítulo 11. 3 días habían pasado desde la salida entre Momo e Izuku. Este último se encontraba en su cabaña leyendo uno de los libros que Momo le había recomendado. Al principio lo ignoró, pero su curiosidad le terminó ganando. Izuku estaba disfrutando del libro en aquella mañana tranquila, estando sentado en su sillón de cuero con el libro en su mano, estando muy concentrado mientras que su cerbero estaba acostado enfrente de la chimenea. Izuku. Momo tenía razón, el libro es bastante interesante, y tenía razón en que es muy detallado en cuanto a la muerte de un personaje. El joven dios cerró un momento el libro para ver la portada. Esta era una portada en su mayoría de color rojo, mientras que había una huella extraña de un animal en el centro. Justo arriba de dicha imagen estaba el título del libro junto con el nombre del autor. Jurassic Park por Michael Crichton. Izuku, el humano que escribió esto en serio, no se tentó el corazón con los personajes. El dios guardó el libro en una de las 2 estanterías nuevas que tenía en su cabaña, una con más libros que la otra. Izuku. Ahora, veamos si Toshinori Yagi ya está dispuesto a entregarme lo que le ordené. Solo le quedan 4 días a ese patético humano. De pronto un golpe se escuchó en la puerta de la cabaña. Dicho sonido hizo que el cerbero levantara la cabeza mientras que Izuku se puso en guardia afilando la mirada. Detrás de un perchero el dios sacó su vidente, dispuesto a luchar si era necesario. Ningún humano sabía la ubicación de la cabaña, no siquiera Momo sabía en dónde vivía, así que no podía darse el lujo de ser blando. De ser un alma maligna, mataría a quien estuviera afuera sin dudarlo. El dios, antes que su vidente apretó el puño dispuesto a dar un golpe, dejó su vidente cerca para poder abrir la puerta. El dios tomó la perilla girándola ligeramente, mientras que su cerbero se acercaba atrás de él, dispuesto a atacar de ser necesario. El dios abrió la puerta rápidamente para soltar un puñetazo al mismo tiempo. Pero el puño del dios había sido detenido por una mano mecánica. Adamantino, si así recibes a tu familia, no quiero saber cómo recibes a tus enemigos, sobrino, dijo con un tono divertido. Enfrente de Izuku se encontraba el antiguo dios de la conquista. Adamantino estaba enfrente de Izuku mostrando su rostro verde y su cabello rojo con mechón negro al aire. Izuku, tío Adamas, dijo sorprendido. Adamantino, me temo que es Adamantino ahora, desde que Belcebú me hizo estas mejoras. Izuku, nunca supe por qué te hizo eso en lugar de solo volver a pegar tus piernas a tu cuerpo. Adamantino, solo porque le dije que tiene pasatiempos raros. Izuku, ¿solo por eso? Adamantino, aunque debo admitir que no esperaba que tuviera tan buen gusto. Izuku, ahora no sé si Belcebú ganó o perdió en eso. Adamantino soltó una carcajada ante el comentario de su sobrino mientras bajaba su brazo metálico, habiendo detenido el golpe de Izuku sin esfuerzo. Adamantino, tienes una buena velocidad de reacción, muchacho. Supongo que eso lo heredaste de tu padre. Izuku, ¿qué haces aquí, tío? No creo que solo hayas venido a hacer chistes sobre Belcebú, dijo cruzado de brazos. Adamantino, vaya, ni siquiera me invitas a pasar. Izuku bufó y se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Adamantino avanzó sin prisa, observando la cabaña con curiosidad, mientras Izuku cerraba la puerta y caminaba hasta su sillón sin dejar de observar a su tío. Adamantino, debo admitir que es más acogedora de lo que esperaba. Aunque, dijo posando su mirada en la estantería llena de libros, no pensé que te interesaría la literatura humana. Izuku, digamos que alguien me convenció de intentarlo. Ahora, dime, ¿a qué viniste? Adamantino se sentó en un sillón cercano, estirando los brazos como si estuviera en su propia casa antes de tomar una postura más seria. Adamantino, te voy a decir esto sin rodeos. Tu madre me envió para cuidarte. Izuku, mamá, dijo un poco sorprendido. Adamantino, la que viste y calza, niño. Izuku se puso pensativo al recordar a su madre. Desde que llegó al mundo humano casi no pensaba en su madre, y se sentía mal por eso. Izuku, ¿cómo está ella? Adamantino, durante tu ausencia, bien. Pero hace 4 días, no muy bien. Izuku, ¿le sucedió algo? Dijo un poco alterado. Adamantino, ¿cómo te lo explico?
Dijo para soltar un suspiro, tu madre fue atacada por un dios extranjero en el inframundo. Dichas palabras hicieron que Izuku se levantara bruscamente del sillón, haciendo que este se arrastre un poco. Izuku, ¿quién fue? Que Dios se atrevió a ponerle una mano encima a mi madre. Dijo apretando los puños. Adamantino, primero, relájate. Tu madre no está grave, solo le dieron un susto y llegó asustada al Olimpo. Izuku, al menos dime quién fue el culpable, lo aniquilaré yo mismo. Adamantino, si te lo digo, que me garantiza que no harás una estupidez. ¿Cómo ir a buscar a ese dios tú mismo? El peliblanco solo chasqueó la lengua ante las palabras de su tío, Izuku solo se volvió a sentar mientras trataba de calmarse. Adamantino, tratando de desviar el tema, decidió contar la segunda razón por la que vino. Adamantino, tu madre también me dijo lo que viniste a hacer aquí. No pensé que traer 8 almas te tomaría tanto tiempo. Izuku, hubo algunos percances. Adamantino, ¿y si pudiste encontrar esas almas que tanto buscabas? Izuku, bueno, si no. Adamantino, ¿qué quieres decir? Izuku, encontré al humano que tenía esas almas, pero, de alguna forma, ese humano le transfirió esas almas a alguien más. Adamantino, ya veo, antes me sorprendería, pero en el poco tiempo que llevo aquí, y con la evolución que tuvieron los humanos ya no me sorprende. Izuku, a mí me sigue sorprendiendo, los humanos sí que han evolucionado. Adamantino, hay otra cosa de la que quería hablar contigo. Izuku, ¿y qué es? En ese instante Adamantino sacó aquel periódico con el que se había topado cuando llegó, el encabezado fue lo que terminó llamando la atención de Izuku. ¿Quién es Hades? Adamantino, ¿te gustaría explicarme por qué usas el nombre de tu difunto padre para pelear con los humanos? Dijo con una voz seria. Izuku no respondió, en su lugar desvió la mirada de su tío haciendo que este insista más. Adamantino, Izuku, ¿vas a hablar? Izuku, quería que volvieran a recordar a papá, y quería honrarlo. Adamantino, ¿honrarlo? Izuku, después del Ragnarok los humanos parecen haberse olvidado de nuestra existencia, lo único que queda de nosotros son libros que nadie conoce y ahora solo somos mitos para ellos. Adamantino, ¿y crees que peleando con humanos, que son muchos más débiles es la mejor forma? Izuku solo se quedó callado, no queriendo responder a pesar de que su tío tenía razón. Adamantino, lo honras siendo el nuevo rey del inframundo, es un puesto que tarde o temprano ibas a heredar y él lo sabía. Izuku, lo sé, pero aún tengo que cumplir con mi deber. Adamantino, ¿encontrar esas almas? Izuku, sí. Se volvieron a quedar en silencio, era algo incómodo para ambos, pues no se habían visto en años. Adamantino, ¿y qué tal el mundo humano? Izuku, pensé que tú ya lo habías explorado. Adamantino, llevo aquí 4 días, tú casi un año. Izuku, no es nada del otro mundo, aunque tenían razón tú y el tío Zeus. Adamantino, ¿en qué? Izuku, la humanidad es detestable, en el tiempo que llevó aquí no han cambiado, y ahora que tienen estas cosas llamadas quirks, no sé si decir que mejoraron o solo empeoraron la tierra. Y hay humanos que en serio son repugnantes. Adamantino dejó escapar una risa nasal mientras se recargaba en el respaldo del sillón. Adamantino, siempre lo han sido, muchacho. Izuku, aunque, encontré algunas excepciones. Adamantino, ¿ah sí? Izuku, en algunos humanos aún parece que no son un asco, algunos no parece estar por así decirlo, contaminados. Mientras el dios decía esto a su mente le llegaba la imagen de Momo con aquella sonrisa tan encantadora, esa imagen hizo que Izuku sonriera, algo de lo que Adamantino se dio cuenta de eso y tomó una postura más seria. Adamantino, Izuku, ¿no estás interesado en una humana, cierto? Dijo con una mirada seria al igual que su voz. Izuku parpadeó, confundido por la pregunta de su tío. Izuku, ¿eh? ¿De qué hablas? Adamantino entrecerró los ojos y cruzó los brazos, observando la expresión de su sobrino con detenimiento. Adamantino, no trates de engañarme, muchacho. Conozco esa sonrisa, es la misma que tenía tu padre cuando hablaba de Perséfone. Izuku frunció el ceño, pero al mismo tiempo sintió una extraña incomodidad en el pecho. Izuku, no sé de qué hablas, tío. No hay ninguna humana que me interese. Adamantino, entonces explícame por qué tienes esa cara de idiota. Izuku, no tengo cara de idiota. Adamantino, los dioses y los humanos no pueden estar juntos. Lo sabes bien. Izuku chasqueó la lengua con molestia y se recargó en el respaldo de su sillón. Izuku, tío, por favor, me vengas con esa basura de reglas divinas. Y aunque así fuera, ya te dije que había excepciones.
Adamantino, y en su mayoría han terminado en tragedia. ¿O acaso tengo que recordarte lo que pasó con Orfeo y Eurídice? Izuku apretó los puños con fuerza al escuchar ese ejemplo, pero no respondió de inmediato. Adamantino lo observó con seriedad antes de soltar un suspiro y relajar un poco la postura. Adamantino, los humanos mueren, tú nunca vas a morir, ¿acaso quieres vivir solo para ver cómo esa humana envejece para luego morir? Eres un dios, tú vivirás por siempre. Izuku, eso mismo pensé antes de que mi padre, el tío Poseidón y el primo Hércules murieran en el Ragnarok. Adamantino guardó silencio por un momento. Sabía que su sobrino tenía razón. Los dioses, aunque inmortales, no eran invencibles. El Ragnarok lo había demostrado. Adamantino, mira, no era mi intención recordarte eso. Solo, no quiero que sufras después porque te enamoras de una humana. Izuku, ya te dije que Momo no me interesa de esa forma. Adamantino, así que así se llama la mortal. Izuku, mierda. Adamantino, así que Momo, ¿eh? Un nombre interesante para una humana que logró llamar tu atención. Izuku, no sé por qué insistes en esto, tío. Momo es solo una humana excepcional. Eso es todo. Adamantino, no te hagas el tonto conmigo, muchacho. Conozco el amor cuando lo veo. Izuku apretó los dientes, sintiendo un calor molesto en el pecho. No sabía por qué le irritaba tanto la conversación. Izuku, supongamos que tienes razón, ¿qué hay de malo en eso? Adamantino dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera esperado esa pregunta. Adamantino, porque los dioses y los humanos no están destinados a estar juntos. Es una verdad cruel que ha quedado marcada en la historia. Izuku, ¿otra vez con eso?, dijo bajando la mirada con irritación. Adamantino, te diré algo que nunca le dije a nadie más, ni siquiera a tu padre. Hubo un tiempo en que yo también me encariñé con una humana. Izuku alzó la vista, sorprendido por la confesión. Adamantino tenía la mirada perdida, como si estuviera viendo un recuerdo lejano. Adamantino, era una mujer fuerte, decidida, con un espíritu que me recordaba al fuego eterno. No era una simple mortal, era una guerrera con un alma que incluso los dioses respetarían. Izuku, ¿qué pasó con ella? Adamantino, vivió, y murió como cualquier humano. No importa cuánto la amé, no importó cuánto quise aferrarme a ella. Su destino estaba escrito desde el momento en que nació. Y cuando finalmente exhaló su último aliento, yo seguí existiendo. Izuku sintió un nudo en el estómago. Adamantino hablaba con una calma inquietante, pero en su mirada se reflejaba un dolor antiguo. Adamantino, es un castigo, Izuku. Amar a un humano es un castigo eterno. Porque ellos morirán, y tú no. ¿Quieres vivir con ese vacío por el resto de tu existencia? Izuku no respondió, en su lugar se quedó callado, como si estuviera poniéndose en el lugar de su tío en aquella historia. Adamantino, tu madre es una excepción, pero ella es una diosa desde su nacimiento. No puedes compararla con una humana. Y lo que hizo Zeus con sus amantes mortales, nunca fueron más que juegos para él. Pero tú, Adamantino se inclinó hacia adelante, clavando su mirada en la de su sobrino. Adamantino, tú no eres como Zeus. Si sigues por este camino, lo que sientes por esa humana solo te llevará a la desesperación. Izuku apartó la mirada, sintiendo su cuerpo más tenso de lo normal. Sabía que Adamantino tenía razón, pero había algo en él que se negaba a aceptarlo. Izuku, Momo es diferente. Adamantino, eso mismo pensé yo de mi humana. El silencio entre ambos se hizo más pesado. Adamantino dejó escapar un suspiro antes de levantarse del sillón. Adamantino, no voy a decirte qué hacer, Izuku. Solo piensa bien en lo que estás a punto de hacer, porque si sigues por ese camino, te advierto que el final no será feliz. Izuku no respondió. Solo observó a su tío mientras este se levantaba del sillón. Adamantino, no quiero verte romperte como lo hice yo. Adamantino estaba por ir a buscar una habitación en la cabaña, pero Izuku lo detuvo para hacer una pregunta. Izuku, ¿cuál era su nombre? Adamantino, disculpa, dijo deteniéndose con curiosidad. Izuku, ¿cuál era el nombre de la humana de la que te enamoraste? Adamantino se quedó en silencio por un momento. Su mirada, que siempre llevaba ese brillo desafiante, se tornó opaca, como si hubiera viajado siglos atrás en su propia memoria. Adamantino, Evadne. Izuku sintió que el aire en la cabaña se volvía más denso. El nombre tenía un peso especial en la voz de su tío, como si fuera un recuerdo que había enterrado profundamente. Izuku, Evadne, nunca había escuchado a Adamantino pronunciar un nombre con tanta nostalgia. Izuku, ¿quién era ella? Adamantino, una guerrera.
Una mujer que desafió su destino con cada aliento que tomó. No era como las demás. No temía a los dioses, ni siquiera a mí. Izuku notó una ligera sonrisa en su tío, pero no era de felicidad. Era el tipo de sonrisa que alguien ponía cuando recordaba algo hermoso y doloroso al mismo tiempo. Adamantino. La conocí cuando los humanos todavía luchaban con espadas y escudos, cuando su supervivencia dependía de su fuerza y voluntad. Izuku. ¿Evadne era una de ellas? Adamantino. Así es. Luchó por su pueblo y por su gente. Izuku escuchaba con atención, sin interrumpir. Adamantino. Yo la observaba desde la distancia, curioso de su determinación. Pero pronto, la curiosidad se convirtió en algo más. Me acerqué a ella, y ella, no me temió, dijo soltando una risa nostálgica. ¿Sabes lo extraño que es eso? Un mortal sin miedo a un dios. Izuku. Momo tampoco me teme, Adamantino. Nos volvimos cercanos. No de inmediato, claro. Pero con el tiempo, nos enamoramos. El silencio se hizo pesado otra vez. Izuku sintió algo extraño en su pecho. No sabía si era incomodidad o simple curiosidad por lo que venía después. Izuku. ¿Y cómo terminó? Adamantino cerró los ojos, su expresión endureciéndose. Adamantino. ¿Cómo terminan todas las vidas mortales? Con la muerte. El silencio se hizo insoportable. Izuku vio cómo Adamantino apretaba los puños, como si intentara contener emociones que no había expresado en siglos. Adamantino. Estuve con ella hasta su último aliento. Vi cómo la vida se apagaba en sus ojos mientras yo, seguía igual. Izuku sintió un nudo en la garganta. Adamantino. La enterré con mis propias manos. La dejé descansar en un lugar donde ni siquiera los dioses pudieran tocarla. Y desde entonces, aprendí la lección. Adamantino volvió a mirar a su sobrino con seriedad. Adamantino. No repitas mi error, Izuku. Izuku no respondió. Algo en su pecho se sentía inquieto. No sabía si era miedo, duda, o algo más. Adamantino. Piensa bien en lo que harás. Porque si sigues por ese camino, un día, estarás en mi lugar. Izuku miró hacia la chimenea, sin saber qué responder. La imagen de Momo apareció en su mente, junto con una duda que nunca antes había considerado. ¿Estaba realmente dispuesto a seguir este camino? Faltan 4 días para el encuentro. Fin del capítulo.